Marta, ¿cuál es el análisis que hace Marta Grancho sobre los resultados electorales en Costa Rica? En primer lugar, hay una elección estrictamente política y electoral que para la población nicaragüense debe resultar interesante en varios sentidos. En primer lugar, el hecho de cómo fuerzas progresistas y fuerzas reaccionarias, fundamentalistas, se están enfrentando hoy en América Latina bajo diferentes formas y bajo diferentes nombres de partidos políticos, que en el caso de Costa Rica la expresión fundamentalista se expresó a nivel religioso. Y ese conflicto y esas diferencias se expresaron en términos migratorios, en términos sociales, en términos de propuesta económica, en términos incluso de reformas legales e incluso de la vida social y de la dinámica ordinaria de Costa Rica. Pero ¿cómo revirtió el resultado? Porque en la primera vuelta el Restauración iba arriba. Sí. Y había toda una efervescencia con el tema de cristiano, antiaborto, antirrelaciones, matrimonios igualitarios, todo este tipo de temas que polarizan a la sociedad, no importa que sea de avanzada como Costa Rica o la nuestra, en temas educativos. Fíjate que si analizamos, fue muy fuerte para la sociedad costarricense, porque el nivel de debate al que se llevaba un nivel de enfrentamiento no solamente con las posiciones del PAC, sino, por ejemplo, con las mismas posiciones históricas de la sociedad costarricense en términos de derechos humanos. Llevó a que escritores, periodistas y otros actores sociales se pronunciaran seriamente preocupados del nivel de reversión que eso significaba para la vida ordinaria y cotidiana de la sociedad costarricense. En el discurso de Restauración del candidato. Sí, claro, frente al discurso de Fabricio. Yo creo que ese es un elemento importante que significa que hizo ver a la sociedad costarricense, a los académicos, a los librepensadores, hizo ver la posibilidad del riesgo de perder la sociedad construida hasta hoy. No hay que olvidar que en el caso de Costa Rica, su estabilidad política y social ha sido lograda sobre la base de un pacto social desde mediados del siglo pasado. Y eso es lo que se vio como en riesgo, ¿verdad?, de una reversión total de la sociedad. Ahora, ¿cómo revirtió? ¿Cómo es posible que el PAC revirtiera esta tendencia? Yo creo que es importante señalar dos cosas. La primera es que, aparte de esta reacción de la sociedad tica, ya un poco asustada por el nivel de polarización al que se estaba llegando, se dio una alianza de parte del PAC con otras fuerzas políticas. Y esa alianza podemos decir que favoreció y funcionó. De hecho, cuando vos ves el reconocimiento de la victoria por parte de Alvarado, está no solo la gente del PAC, están las otras fuerzas políticas participantes en esta propuesta final. Pero en la primera vuelta, Marta, los resultados para la Asamblea Nacional no favorecen al PAC. Ahí Restauración tiene 14 diputados, claro, que pueden mover cualquier Pero también voto. También eso hizo ver a la sociedad, una sociedad como la tica, que está acostumbrada a la necesidad de tener contrapesos políticos entre la Asamblea, el Ejecutivo, el Poder Judicial, ¿verdad?, el Poder Electoral, hizo ver a la sociedad. Ese fue un factor que movió y estimuló a compensar la balanza. Creo yo que eso fue determinante. Pero el otro elemento determinante, el segundo elemento determinante, que tiene que ver con el actuar del PAC, es
la propuesta de plan de gobierno que hizo el PAC. La propuesta del plan de gobierno del PAC fue muy seria, técnicamente fundamentada, muy concreta, con un énfasis en los derechos humanos, en lo social, en la necesidad de resolver el problema fiscal financiero que tiene el país, en la necesidad de hacer crecer la economía del país, principalmente en el área agrícola, en la agroindustrialización, la presentación de proyectos de transporte y comunicación vitales ya a estas alturas en Costa Rica. Todos los que han ido alguna vez a Costa Rica ven el tema de las presas, que le dicen ellos, que no es más que el cierre del tráfico. O sea, habló de temas concretos y con propuestas concretas. En cambio, Fabricio, en la presentación de su plan de gobierno, hizo una cosa que ningún candidato debería hacer, que es un copy-paste tanto de las propuestas que originalmente había hecho el PAC como de las propuestas de otros candidatos. Y eso quedó evidenciado a nivel de la sociedad. Lo cual demostraba que no tenía capacidad de gobernar, ¿verdad? Porque un candidato que no tiene capacidad de presentar una propuesta de solución práctica a los problemas, te dio muy claramente la idea de que el sistema de gobierno iba a entrar en crisis. Y yo creo que eso asustó también a la sociedad costarricense. Los migrantes nicaragüenses, allá hay una cantidad increíble de nicaragüenses viviendo. Sí. ¿Qué le favorece el triunfo de Alvarado, de Carlos Alvarado, del triunfo del PAC y sus alianzas? ¿Cómo nos favorece a los nicaragüenses? Yo diría que durante la campaña electoral, al principio de la campaña electoral, el tema migratorio sí tuvo una cierta tendencia a ponerse sobre la mesa. Cuando empezó a ponerse el tema migratorio sobre la mesa, se vio claramente que había una parte de las fuerzas políticas de Costa Rica que estaban por un proceso de mayor control migratorio y de mayor exigencia al cumplimiento de la ley migratoria. En ese sentido, la victoria de Carlos Alvarado da una cierta tranquilidad a la población migrante, en el sentido de que al menos sabes a qué atenerte. ¿En qué sentido? En que va a haber una continuidad de las modalidades de gobierno y de aplicación de la política migratoria que el PAC ha tenido. ¿El reverendo del Partido Restauración no proponía nada concreto? Proponía medidas mucho más, muy drásticas en términos originalmente. Para migrantes. Lo que pasa es, no solo nicaragüenses, sino todo el que quiere llegar a Costa Rica. Y la fortuna que tuvimos, que se salió de la mesa de la agenda electoral por el hecho de que otros temas políticos se posicionaron, y eso hizo que el tema migratorio quedara de lado. Ahora bien, ¿qué podemos esperar los nicaragüenses? Entonces aquí entran tres cosas que parecen ser importantes. La primera es que hay una tendencia mundial, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial, Estados Unidos, España, Panamá, a los procesos de regularización más exigentes y rigurosos. Hay que tomar en cuenta que el día 20 de abril va a entrar en vigencia las multas de $100 a la población migrante de cualquier nacionalidad, incluyendo la nicaragüense, que no se encuentre en condiciones de regularidad migratoria, bien sea porque vive en Costa Rica y no tiene actualizada su residencia o su permiso de trabajo, o bien sea porque llegó como turista y se le ha vencido los plazos. Entonces se van a pagar $100 por cada mes de retraso.
¿verdad? Que permanezca en el país. Que permanezca en el país, que ha permanecido, porque puede haber gente que tenga 2 años, ¿verdad? Y sin papeles. Y sin papel, ¿verdad? Entonces, obviamente que ahí hay que decir con mucha franqueza que se ha logrado retrasar la aplicación de esta ley. La aplicación de esa ley y de esa normativa administrativa no es nueva. Se ha logrado retrasar 9 años. Durante 9 años, aunque la ley fue aprobada, no había entrado en vigencia esa multa. 9 años durante los cuales hubo 2 años y medio de proceso de regularización bastante generoso, diría yo, mediante los transitorios, y de gestión de permisos de trabajo bastante generoso. ¿Verdad? Por tanto, y en los últimos 2 años hay que decir que el Estado tico ha hecho presiones a los empresarios, sobre todo de grandes empresas agrícolas, de la construcción, etcétera, exigiendo los procesos de regularización de sus propios trabajadores. Es decir, al buen entendedor, pocas palabras, han habido procesos de llamados, de convocatoria, de actualización, de regularización, etcétera, tanto a los y las trabajadoras como a los empresarios. Ahora bien, hay que decir que hay 2 obstáculos por los cuales todavía mucha población nicaragüense permanece en condiciones de irregularidad migratoria. La primera es que los costos de regularizarse no son sencillos para ser aplicados por una familia que tal vez tiene 2 o 3 miembros. Si logran regularizar a uno, le apuestan a que el jefe de familia o la jefa de familia, la mujer que trabaja, el que sale fuera de la casa a ganarse los centavos, han apostado para regularizar a esa persona. Y a lo mejor ha quedado su pareja fuera del proceso de regularización, porque los costos pueden ser elevados para sacar tus documentos, etc. Y el otro asunto que ha estado en manos de nuestras poblaciones es el hecho de que lamentablemente los y las nicaragüenses tenemos el mal hábito de dejar las cosas para última hora, último minuto y último segundo, y muchas veces pensando que nada me va a pasar a mí, ¿verdad? Que ese problema de las deportaciones no es conmigo, que yo estoy trabajando en un lugar seguro, que yo vivo en una comunidad donde no ha ocurrido eso, etc. Ahora, hay otro aspecto que es responsabilidad nuestra. Muchos nicaragüenses no lograron hacer su proceso de regularización porque no tuvieron su partida de nacimiento, porque no tuvieron acceso a su pasaporte oficial de Nicaragua, es decir, al pasaporte ordinario, azul, como le decimos nosotros, y a otros documentos. Entonces, el hecho del cierre de los consulados de fuera de San José, ha hecho más difícil a la población migrante el acceso a las autoridades nicaragüenses, a los consulados nicaragüenses, y por tanto el más complejo el proceso de venir a Nicaragua a traer los documentos. Ahora, si vos estás pero ya ese es un problema nuestro, sí, claro, de por Nicaragua, eso estoy diciendo, de garantizar esos lugares, claro, por eso esas mismo, oficinas. Por eso mismo estoy diciendo, y no solamente las oficinas, los documentos, ¿verdad? Porque durante el proceso de los transitorios se logró que las oficinas de los consulados te entregaran los récords de policía actualizados, que te entregaran las partidas de nacimiento legítimamente entregadas como Consejo Supremo Electoral, etc. Al desactivarse los transitorios, Nicaragua desactivó esos procesos, no entendiendo que había una cantidad de personas nicaragüenses que iban a requerir esos documentos para el día a día, no solamente para los transitorios. Probablemente la magnitud de los movimientos del transitorio implicaba una cantidad muy alta de nicaragüenses, pero aún así, 1,000 personas que fueran, o 2,000 personas que fueran, o 3,000 personas que fueran, ya se hace de alto riesgo salir de Costa Rica irregular y volver a entrar regular
Claro. A Costa Rica. Entonces, digamos que esos son problemas que tendríamos que resolver para que nuestra población no pudiera, no sufriera procesos de deportación. El llamado que nosotros hemos hecho a nuestra población migrante es que cada quien, cada familia, cada persona en Costa Rica que se encuentra en condiciones de irregularidad migratoria debe estudiar cuál es el mejor método para regularizarse. Y te voy a decir que vayan a las organizaciones de migrantes, a las organizaciones sindicales, por ejemplo, el Sindicato de la Construcción, las Bananeras. Esto lo tiene que hacer independientemente del gobierno que esté en Costa Rica. Siempre lo tiene que hacer. Siempre lo tiene que hacer, pero ahorita es urgente porque no es extraño que lo hayan aplicado ahorita, no nos hagamos los locos, porque ya en este momento las cosechas disminuyen, entonces hay una fuerza laboral agrícola que anda ambulante, por decirlo de alguna manera, buscando, es decir, que no, trabajo de buscando vida, como decimos nosotros, ¿verdad? A ver dónde va, qué toca puerta, qué puerta toca y dónde logra conseguir un trabajo. Entonces, esa fuerza laboral móvil es muy obvia y muy evidente. Suele ocurrir en todos los países del mundo donde hay fuerza laboral agrícola que en los periodos de muertos de producción, de cosecha, en los que no requieren mucha mano de obra, apliquen la ley dura, ¿verdad? O sea, no nos llamemos a engaño, eso. Para finalizar, Marta, ¿qué opinas vos de que este gobierno no saludó al gobierno ganador en Costa Rica? No lo vimos, no lo escuchamos. Bueno, esta es una cosa que a mí me llama la atención. A mi manera de ver, la problemática de la población migrante nicaragüense es un problema que nos atañe a Nicaragua y a Costa Rica. Es decir, no es un problema solamente de Costa Rica, es un problema también de Nicaragua. Y como hemos dicho un montón de veces, somos vecinos y no sirve de nada que estés de amores con un vecino de un barrio que queda a 500 kilómetros tuyos y con el vecino que tengas al lado no tengas una relación de buena colaboración, de cortesía, de amistad normal, de agradecimiento. En muchos casos, Humberto Ortega realmente dijo recientemente que deberíamos estar agradecidos porque los ticos han sido generosos con nosotros en diferentes momentos de la historia. Yo creo que además, una vez resuelto en la Corte de la Haya los principales problemas geopolíticos, por decirlo de alguna manera, que nos han llevado a diferencias entre Costa Rica y Nicaragua, y ya sentada la posición de la Haya, nosotros estaríamos en la necesidad por los 600, ahora ya sabemos claro que, reconocido que hay 650,000 nicaragüenses en Costa Rica, por esos 650,000 y su familia, por el hecho de que somos los vecinos más inmediatos, necesitamos tener una relación de cortesía y yo iría hasta más de colaboración entre unos y otros. Yo creo que esos pleitecitos de chavalitos berrincheros no ayudan en nada. Muchas gracias, Marta. A la orden. Vamos a ver.